Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte en este foro latinoamericano donde estamos hablando acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora toca tocar tema con nuestro amigo Jorge Villamizar, donde nos va a hablar acerca de cómo ejercer un liderazgo productivo y transformador en la seguridad y salud en el trabajo, basados en el ejemplo. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Jorge Villamizar, hago parte del equipo de voces de seguridad y salud en el trabajo y para mí es un completo honor y placer estar acá ya en este tiempo, en esta jornada tan maravillosa donde hemos aprendido de cosas extraordinarias. Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que han tomado el tiempo y han estado desde la mañana temprano hasta este momento escuchando a cada uno de las diferentes voces y sus puntos de vista acerca de la seguridad y salud en el trabajo en Latinoamérica. También agradezco a las personas que se están conectando, a los que van ingresando y a los que posteriormente lo harán a través de la grabación de esta conferencia, de esta aplicación. Y también quiero manifestarles un orgullo extraordinario en este momento, el día de hoy, aparte de esta espectacular conferencia. Para mí es muy gratificante en la noticia que se está desarrollando a nivel mundial, el Tour de Francia. Por primera vez un latinoamericano ya está a punto de ganarlo. Egan Bernal esta mañana pues sacó bastante ventaja del líder y es una noticia que nos llena a nosotros de mucha alegría. Por primera vez en Latinoamérica que un colombiano gana el Giro de Italia y por primera vez en toda la historia. Me llena de mucha alegría y mucha satisfacción todas esas noticias y estamos muy bien representados a nivel mundial. Igual hace poco también Latinoamérica, el ciclismo latinoamericano ha dado muy buenos pasos con Richard Carapaz, que ganó el Giro de Italia, también un latinoamericano. Es decir, que Latinoamérica está presente en todos los eventos del mundo y un saludo muy especial y me llena mucho de alegría ese tema. Bueno, haciendo ya este paréntesis, voy a comenzar a hablar sobre el liderazgo productivo y transformador. Antes me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Armando Villamizar. Soy tecnólogo en higiene y seguridad industrial por la Escuela Superior de Ciencias Empresariales, una entidad fundada por el Consejo Colombiano de Seguridad, uno de los entes más acreditados y más importantes en el tema de seguridad en nuestro país. Hace poco estuvimos en un congreso que ellos organizan a nivel nacional y de la comunidad del Caribe, temas de seguridad y salud en el trabajo. También hago parte del equipo de voces de seguridad y salud en el trabajo, del cual acá la gran parte de ponentes son miembros y colegas de esta comunidad: María José, Denis, Rodrigo, Elio, Edgar en sus oportunidades ha participado. Entonces somos varios compañeros. Tengo experiencia en alrededor de sistemas de gestión, soy auditor en sistemas integrados de gestión y tengo varios diplomados en formador para formadores y líder modelo del modelo cero accidentes de ARL Sura, que ahí nos habla unos aparte sobre cómo implementar también un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eh, adecuado. Listo, entonces los objetivos de esta pequeña charla, lo que yo quiero dejarles ahorita en este momento es un mensaje de empoderamiento. Hemos visto que todos los mensajes que han dejado a través de este tiempo han sido muy productivos y muy enriquecedores con temas y terminología que nos ha a nosotros dejado un conocimiento muy importante. Más que todo, yo quiero dejarles un mensaje de empoderamiento a todos ustedes, colegas que me están escuchando, para incentivarlos a que ejerzan un liderazgo productivo y transformador en el interior, al interior de sus organizaciones. ¿Para qué? Para influenciar positivamente a todas las trabajadores de las organizaciones que ustedes tienen a cargo, para ejercer una cultura de prevención de riesgos basados en el ejemplo. El ejemplo es la parte fundamental y la palabra clave en este momento para empezar a hablar sobre cómo ejercer una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es el mensaje que yo quiero dejarles, un mensaje de iniciativa, de empoderamiento para que ustedes desde el lunes, cuando ingresen a su empresa, empiecen a tener un cambio y empiecen a tener una transformación positiva y que toda la gente o todos a su alrededor, sus trabajadores, sus compañeros de equipo y demás personas, empiezan a notar una cosa distinta en ustedes. ¿Listo?
Para poner en contexto, estábamos hablando de la estructura de la norma ISO 45001, versión 2018, la cual nos habla sobre las nuevas estrategias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial. En su capítulo 5 hablamos sobre el liderazgo y participación de los colaboradores. Desde ese momento ahí nos empieza a nosotros a tomar una participación de todos los trabajadores. Entonces, definimos qué es el liderazgo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Lo decía Rodrigo en su ponencia anterior, que para empezar a ejercer un liderazgo. Entonces, un liderazgo es la capacidad que desarrolla una persona para saber influenciar y promover las mejores habilidades en un equipo de trabajo. En este caso, el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo es la capacidad que tienen ustedes, amigos prevencionistas, para poder empezar a ejercer influencia a todas las personas, a todos sus compañeros. ¿Sabían ustedes que la primer característica para empezar a ejercer un liderazgo es estar en un lugar de posición, en un lugar más alto de posición? Pues ustedes ya lo tienen en este momento, ya que ustedes han sido designados como líderes al interior de las empresas en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que ustedes ya cumplen con ese primer requisito para empezar a ser unos líderes. Entonces, esa es la manera como ustedes, líderes de seguridad y salud en el trabajo, van a empezar a saber influenciar, basados siempre en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cómo empezar a mejorar la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo? A veces nosotros al final del año haciendo revisión por la dirección, haciendo todas las estrategias de revisión interna, auditoría interna, empezamos a evaluar cómo mejorar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Rodrigo lo decía anteriormente, salario emocional, empezar a incentivar y a promover no solamente con temas de dinero, sino con otros aspectos que potencialicen y mejoren las competencias de cada uno de los trabajadores, pero eso más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezar a ejercerla? Hay unos antecedentes y unas estadísticas que realizó el ingeniero César Augusto Herrera. Es un gran amigo, un gran colega, una persona que tiene un gran conocimiento, bastante estudiado en el tema de seguridad y salud en el trabajo, y él es el presidente de ASONAP, es la Asociación Nacional de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ponencia que él hizo socializada en la semana de 24 de la salud ocupacional en Medellín, él nos hablaba sobre un estudio que él ha realizado con alrededor de 90 trabajadores de los diferentes sectores económicos de todas las empresas, sobre, haciéndole una pregunta, ¿qué piensan los trabajadores de las diferentes empresas acerca de nosotros como los profesionales de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, es muy productivo porque él revelaba las opiniones que ellos piensan de nosotros. Entonces, en esta investigación se pusieron en los pies de los trabajadores y empezaron a preguntar. Y las respuestas eran muy frecuentes, eran muy marcadas. La que más respuesta o más punto alto es de que los trabajadores nos ven a nosotros como estamos ejerciendo un liderazgo desde nuestra oficina, de que nosotros estamos solamente liderando en nuestra oficina y no estamos inmersos en la operación, no estamos conociendo de primera mano cuáles son las necesidades de los trabajadores. Eso era lo que ellos pensaban. A veces les preguntaban a los trabajadores y les decían, no, es que la parte de seguridad y salud en el trabajo, yo solamente veo a la persona allá en la oficina como aquel persona que solamente envía comunicados y envía comunicados, pero no está presente dentro de la operación, no nos consulta a nosotros las diferentes opiniones, voces que tenemos al respecto. Otra de las respuestas que ellos como trabajadores daban es de que ni nosotros no sabemos el nombre de cada uno de los trabajadores. Los empezamos a llamar de una manera distinta y no conocemos cuáles son los nombres. Entonces, este antecedente y este estudio, el ingeniero César empieza a abordarlo de diferentes maneras para empezar a crear medidas, estrategias para que nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo empecemos a marcar ese ejemplo y esa influencia. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes en este momento, a medida que yo vaya hablando, es cómo generar conciencia en ustedes desde dónde están generando su liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, desde tu escritorio, desde la oficina, desde correos, estás enviando solamente los correos y no estás inmerso en la operación conociendo de primera mano las necesidades. No estás construyendo los procedimientos de trabajo seguros en conjunto con los trabajadores.
Esas preguntas yo quiero que ustedes mismos se vayan contextualizando y se vayan interiorizando para que empecemos a cambiar ese chip y empecemos a cambiar a partir de este momento ese factor. A veces nosotros en las empresas, conozco muchos colegas profesionales en seguridad y salud en el trabajo que se dedican solamente a gerenciar desde un escritorio. Entonces empiezan a trabajar o a hacer los procedimientos o los planes operativos normalizados desde la oficina, a su criterio. ¿Listo? Entonces, a veces nosotros generalmente vemos esta parte. Al hacer esos procedimientos, y aquí voy a acudir a mi amigo Elio Pimentel, el cual sí que ahorita, para cerrar con broche de oro, él siempre ha sido un gran ponente de esta teoría del iceberg, la punta del iceberg. Generalmente cuando nosotros nos dedicamos a gerenciar desde nuestro escritorio, desde nuestra oficina, generalmente podemos ver este aspecto, solamente esta parte. Cuando nosotros estamos en esa parte, solamente es muy mínimo lo que alcanzamos a ver, cuáles son los peligros de la máquina, cuál es la forma correcta de operar esa máquina. Entonces, no podemos generar una información más completa. Es como cuando un gerente en la empresa, debemos ser también motivadores hacia los gerentes, de que se inmertan también en el proceso. Entonces esas personas solamente están pendientes de una sola parte, la punta del iceberg. Entonces dice, solamente, en muchas ocasiones la realidad es otra y debemos estar atentos a esta parte, la parte interna del iceberg. El gran compendio o el gran contenido de información o de procesos que podemos alcanzar si nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo empezamos a dar el primer paso y empezamos a inmiscuirnos en la operación. A veces un gerente en una oficina solamente estaba trabajando desde su oficina y todos los líderes de proceso le decían al gerente del por qué no intervenían las diferentes labores. El gerente mandó a construir un espejo en su oficina, un vidrio, y él decía que ya estaba al frente de su operación. Entonces, desde su oficina podía visualizar cuáles eran las labores que hacían los trabajadores, cuáles eran las diferentes tareas que ellos realizaban. Resulta que un compañero se le acercó y le dijo, usted debe estar inmiscuido dentro de las diferentes labores. ¿Por qué? Porque cuando usted no está presente en la operación de la máquina, es como cuando usted va por la calle y se acerca o ve a lo lejos a una persona. Usted a esa persona la ve de una manera diferente. A una, supongamos, el hombre ve a la mujer con una figura muy particular, le ve una cara muy bonita, la ve muy perfecta, pero ya cuando se va acercando a esa persona ya le empieza a ver el defecto, la peca, la manchita, le empieza a ver los diferentes defectos. Así sucede con la planta. Ya cuando nos acercamos a la planta o a la máquina ya empezamos a ver esos detalles, esas omisiones en los protocolos y en los procedimientos. De esa manera funciona. Debemos estar siempre presentes o siempre al interior de la empresa, conociendo cada una de las diferentes actividades, construyendo los procesos. Los estándares de seguridad se construyen es en ayuda de los trabajadores. Ellos conocen la operación, ellos conocen la máquina, ellos saben de primera mano cuáles son sus mañas y nosotros podemos ayudarles a construirla. ¿Listo? Cuando la construimos desde nuestra oficina, la visión o el campo de visión es más complejo. Lo mismo pasa cuando hacemos una investigación de accidentes. A veces investigamos accidentes definiendo causas básicas e inmediatas desde nuestra oficina, sin ayuda del COPAS, sin ayuda de los brigadistas, sin ayuda del jefe inmediato, sin ayuda del trabajador. Entonces caemos en el error de inventar. Y si inventamos, pues ya estamos fallando. ¿Listo? Entonces, el liderazgo como clave para implementar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lograr la participación de los colaboradores en la empresa consiste básicamente en el enfoque basado en el ejemplo como un valor de prevención. Mi amigo Clever Parra hablaba sobre una cátedra que el gobierno de Ecuador está implementando desde los niños pequeños para empezar a ejercer, a ver la seguridad, no como una imposición, no como un requisito, sino como un valor
que se infunde a los niños desde pequeños. Y esto es muy productivo, esto es muy bueno porque desde ahí es donde se debe empezar a dejar a, a generar esa motivación. El ejemplo es lo que nosotros damos a los demás, es lo que nos motiva o lo que nosotros demostramos quiénes somos ante las demás personas, cómo nos están viendo ellos. Si dejamos un buen ejemplo, vamos a poder de una manera influenciar. ¿Listo? El fortalecimiento de las relaciones interpersonales. A veces nosotros tenemos estilos diferentes de comunicación, nosotros actuamos de manera diferente, entonces es fortalecer y mejorar esas relaciones de comunicación con las demás personas. Nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, pues debemos ser conocidos por todos los sectores o todas las personas o todas las partes interesadas dentro de la empresa, ya que somos asesores en las diferentes áreas. Nosotros debemos tener una parte de ingeniero de producción, debemos tener una parte de planeación, una parte de abogado, una parte de escritor para los diferentes informes, una parte de administrador. Es decir, que nosotros debemos ser integrales, no mirar solamente con el foco de seguridad y salud en el trabajo, sino tener un foco amplio que nos permita tener esa integralidad y ese valor diferencial. Conocer de primera mano las necesidades de los trabajadores. De esa manera vamos a empezar a conocer cuáles son los problemas de las personas, cuál es su estado de ánimo, cuál es la situación por la cual está pasando un trabajador en ese momento. Es muy triste saber de que en esa investigación que hacían el ingeniero César, decía que los trabajadores opinaban acerca de los profesionales que ni siquiera sabían cuál era el día de su cumpleaños, cómo era el nombre, no sabían cuál era el estado de ánimo de esa persona. ¿Sabían ustedes que por un estado de ánimo una persona puede tener un accidente? Eso, una cosa real o una frase real que sucedió hace muchos años en una empresa en la cual, en una empresa donde me informaron, era de que había un trabajador que tenía muchos problemas en su casa, muchos problemas en su familia. Y él trabajaba, operaba una máquina con un compañero. Entonces el compañero pues perdió un dedo. Como ustedes saben, pues el dedo índice de la mano hay una tabla de calificación para la pérdida de cada segmento y él recibió una pensión, una indemnización por la pérdida de ese dedo. Este dedo es el de los más caros que hay. Entonces, él recibió una indemnización y el compañero que estaba al lado, él tenía unos problemas, unas situaciones económicas muy difíciles, muy tristes. Entonces, él pensó dentro de sus pensamientos que si a mayor segmento quitado, pues mayor indemnización era. Entonces resulta que el señor estaba operando su máquina y estaba impaciente, estaba intranquilo, cuando de un momento a otro introdujo su brazo en la máquina en el torno y perdió todo su brazo. Ya después hubo la investigación del accidente y se detectó que la persona fue la que causó el accidente por un acto inseguro. Pero ¿a dónde voy yo? A que nadie conoció de primera mano cuál es la situación que estaba pasando esa persona, cuál era el antecedente que estaba pasando esa persona. No se dio a la tarea del profesional de conocer cuál era la necesidad y en qué podía de una u otra manera ayudar. A veces las personas o los trabajadores necesitan es que se nos escuche, básicamente, que se nos ofrezca un brazo, una mano, un apoyo. Entonces, ese es el primer consejo para ustedes, también empezar a conocer de primera mano a los trabajadores antes que a los procesos de la organización. Establecer una forma mucho más humana, va de la mano con el tema de estar inmersos con los trabajadores y retroalimentar positivamente al colaborador. ¿Cómo es eso? Modelo Cero Accidentes de Sura nos habla a nosotros y nos dice sobre una observación del comportamiento. Cómo yo como profesional observo en la operación comportamientos, hábitos de los trabajadores para cambiarlos de manera segura, para que estos comportamientos inseguros que está cometiendo el trabajador los hable de manera positiva. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente en una inspección de observaciones del comportamiento, yo evidencio todos los comportamientos seguros e inseguros y comienzo a retroalimentar al trabajador por los comportamientos seguros que haya tenido. Por ejemplo, el trabajador está operando su máquina y tiene sus elementos de protección personal, pero no tiene una postura adecuada. Comienzo retroalimentando positivamente, diciéndole al trabajador
Me parece muy bien que usted esté usando sus elementos de protección personal, lo veo con sus elementos completos, pero me preocupa que no está adoptando una postura adecuada. Al hacer una retroalimentación, comenzando por lo positivo, generamos un buen ambiente, un buen clima laboral y me da la pauta o me da la oportunidad para empezar a hablar y a decirle esas cosas no tan agradables. Entonces siempre empecemos retroalimentando por las cosas positivas. No juzgar a la persona, sino evaluar el proceso. Esto nos sirve cuando estamos haciendo investigaciones de accidentes. A veces nosotros empezamos a buscar culpables y no llevamos a cabo un objetivo fundamental o un objetivo específico de investigación de accidentes. En investigación de accidentes la clave es mejorar el proceso para evitar que más adelante se me ocurra un accidente nuevamente. Generar esas lecciones aprendidas. ¿Listo? Siguiendo con nuestra siguiente parte, hablamos sobre claves para potencializar el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Primero, evaluarse a sí mismo. Evaluarnos primero nosotros. Antes de empezar a cambiar a los demás, debemos empezar a cambiarnos a nosotros mismos. Empecemos nosotros por pensar qué estamos haciendo nosotros. Si es verdad que estamos ejerciendo ese liderazgo desde la oficina o si estamos empezando a trabajar o a conocer a los trabajadores en la operación, en el campo, menos oficina, más zapatos, decía María José, no sé si de pronto me corriges, tú siempre tienes esa frase que nos dices a nosotros de que más trabajo de campo, menos de oficina. Yo quiero que ustedes empiecen a evaluar primero ustedes. Antes de empezar a impactar a los demás, debemos impactarnos a nosotros mismos y cambiar esos hábitos que nosotros estamos estamos dejando mal. Potencializar y dirigir a los trabajadores promoviendo una participación en el reporte de novedades. Debemos incentivar una cultura de seguridad, más no imponerla. La seguridad no se impone, la seguridad debe ser una convicción que nosotros debemos empezar a mostrar a las personas, promoviendo una participación de los trabajadores en el reporte, lo hablaba Rodrigo, y ese es el tema de salario emocional, este tema de no es recompensa monetaria, sino recompensa de nosotros como trabajadores, como profesionales en seguridad y salud del trabajo, de incentivar a las personas con una frase, con una tarjeta, un detalle, por ejemplo, el club de reporteros de actos y condiciones inseguras, puede ser una muy buena estrategia. Atender las sugerencias de los trabajadores, escuchar sus observaciones y ponerse en los zapatos de ellos. A veces nosotros caemos en no ponernos en los zapatos de las demás personas. Debemos conocer con la necesidad que esa persona vive. Nosotros a veces nos enfocamos solamente en nuestros problemas y en nuestras dificultades, que no ponemos cuidado los problemas y las observaciones de las demás personas. Al ponernos en los zapatos de esa persona, vamos a entender el por qué esa persona actúa así. ¿Cuáles son las causas que lo hacen cometer actos inseguros? ¿Cuáles son los problemas que están trabajando? Y atender esas sugerencias de mejora. Al construir un procedimiento, un estándar de trabajo seguro, vamos a escuchar cuál es la mejor observación que ellos tienen para mejorar esa condición. ¿Listo? Servir a los demás, dando respuesta y trámite a las sugerencias de ellos. Hay una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros debemos ser servidores y empezar a dar, empezar a sembrar. A veces nosotros esperamos a que nos den. Es que si el trabajador no se porta bien, o es que si tal cosa, o es que si él no hace, yo no hago. Empecemos nosotros a cambiar y empezamos a invertir esta ecuación. Empecemos a nosotros dar una buena palabra, un buen trato, una buena enseñanza a los demás, que los demás empiecen a ver en nosotros que hay un liderazgo efectivo, que empecemos a retroalimentar constantemente, empecemos a servirles a ellos para que de esa manera ellos empiecen a ver a nosotros. Ser un ejemplo constante a los trabajadores de un liderazgo dinámico y sin reservas. No debemos ocultarnos nada. Sin reservas significa sin dejar de entregar todo lo mejor de nosotros en cada una de nuestras labores, en cada trabajo. Siempre dar lo mejor hacia una influencia productiva y transformadora en seguridad y salud en el trabajo. De que nosotros empecemos siempre a ejercer un liderazgo motivante, motivador hacia las demás personas. Haz que las personas te sigan a ti, no por lo que sabes ni tienes, sino por el ejemplo que les das.
A las personas se les conoce por su fruto, por el fruto que ellos dan y por las capacidades que ellas tienen. Que todos los trabajadores te sigan a ti, amigo profesional de seguridad y salud en el trabajo, no por los títulos, no por la maestría, no por la especialización, no por el conocimiento que yo tengo, sino por el ejemplo y por lo que soy, por la buena persona que yo soy, por cómo yo hablo hacia los demás, por cómo yo empiezo a hablarles a todos ellos y cuál es la palabra y la frase positiva que yo voy a dejarles hacia ellos. Listo, el conocimiento está en todas las plataformas, en Google, estos seminarios nos dan conocimiento a nosotros, pero lo que yo quiero llevarles a ustedes es un mensaje de que ustedes empiecen a ejercer, a cambiar su forma de ser. ¿Listo? Entonces, para reflexionar, hay esta frase de Albert Einstein que nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿A qué nos lleva esta frase? De que si tú estás haciendo siempre lo mismo y ves que no tiene resultados, cambia esa forma de hacer. Si tú eres muy agresivo, muy fiscalizador, eres un auditor de que solamente está buscando el daño en el proceso o en la persona, de que estás buscando ahí la no conformidad y que siempre encuentras cosas diferentes, cambia y rompe tus esquemas y empieza a ser un poco más humano. Empieza a cambiar todos esos hábitos, todas esas costumbres, todas esas actitudes que están teniendo, que hacen que siempre tienen la misma, que tienes el mismo resultado. Empiezas a cambiarlo y empiezas a identificar cosas diferentes, cosas distintas. Empieza por ti. No esperes a que los demás cambien, empieza a cambiar ti, empiezas a cambiar por ti mismo y verás que los cambios serán resultados, serán más productivos. ¿Listo? Frank Bill, uno de los grandes ingenieros, nos da esta frase y nos dice en su revista especializada en seguridad y salud en el trabajo, en la edición del año 2015, él decía, el profesional de seguridad es aquel que aconseja, aquel que evalúa, ayuda, facilita, enseña, pero no es aquel que deteriora, acusa, deprime, estorba, molesta o desmoraliza. Para los que no conocen, Frank Beer es esta persona que nos dio esta pirámide sobre causalidades de accidentes que no la vamos a analizar a profundidad, sino vamos a ver el contexto que él nos habla en esa frase. Mi mensaje es, ¿en cuál de los dos campos estás tú? Si eres de los que acusa, estorba, molesta, entorpece los procesos de la seguridad. He conocido profesionales que hacen ver que los procesos de seguridad y en el trabajo son incómodos y son engorrosos para la productividad de las organizaciones. He visto que profesionales que dicen, porque no se está haciendo de esta manera, el proceso no se puede continuar. Debemos ser flexibles y ser equilibrados sin desvincular la balanza hacia un sitio o hacia otro sitio. ¿Listo? A veces nosotros nos enfocamos más hacia una balanza. Entonces, dejamos de perder productividad, producción en las empresas y nos inclinamos más hacia la seguridad. Pero también nos inclinamos mucho más a la seguridad o a los procesos y descuidamos al trabajador. Siempre debemos estar en una balanza equilibrada. ¿De cuál lado estás tú? Es la pregunta en este momento. Entonces, nosotros debemos siempre estar aconsejando, evaluando, ayudando, enseñando a las demás personas. Ese es el mensaje y la recomendación que yo quiero dejarles a ustedes. Para finalizar, amigos, ya en conclusiones, les dejo yo esto. Para poder impactar positivamente a los demás, primero debemos empezar a impactarnos nosotros mismos. El principal enemigo no son los demás, el principal enemigo eres tú, amigo, que te cargas con esos pensamientos negativos, esos pensamientos que tal vez no construyen y si conocemos la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, vamos a empezar a creernos y a empezar a decidir que hoy vamos a ser más productivos, hoy vamos a ser mejores personas, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra familia. Empezando a dar palabras positivas, que lo que salga de nuestra boca sean palabras de bendición hacia los demás, palabras que inspiren a las otras personas, a los trabajadores y detectemos ese talento en las demás personas. ¿Listo? Un verdadero líder en seguridad y salud en el trabajo no se reconoce por sus discursos ni por sus... No se reconoce por sus discursos, sino por sus actos. Los discursos son fáciles de dar, todo el mundo puede hablar bonito, pero el ejemplo es el que
va a generar impacto en las demás personas. Ese ejemplo, que me reconozcan y digan, aquella persona se reconoce por cómo es él. Él es una persona muy amable, siempre está dando cultura de seguridad, siempre está dando buenos consejos. Dar un buen ejemplo es la pauta para que los trabajadores te sigan y quieran tener esa misma actitud y valoren siempre lo que ustedes hacen. ¿Listo? Cada persona es responsable de sus pensamientos y sus acciones de sus resultados. Nosotros somos conscientes de que la vida está basada en decisiones, nosotros decidimos y tomamos las decisiones que a diario tomamos, pueden ser equivocadas, pueden ser acertadas, pueden ser decisiones que construyen a los demás o pueden ser decisiones equivocadas. Debemos ser responsables de esas decisiones. Si tomamos buenas decisiones, pues vamos a tener buenos resultados. La cultura de seguridad en las empresas se logra si practicamos constantemente actos seguros e incentivamos a los trabajadores a que los hagan. Si nosotros empezamos a cometer actos inseguros. ¿Quién de ustedes, compañeros, colegas a sinceridad, saben que uno no debe pasarse un semáforo en rojo? Que nos lo enseñaron desde pequeños, ¿verdad? De que debemos transitar por la cebra. Pero ¿quiénes, colegas, compañeros de seguridad en el trabajo, hace eso en ese momento? Si todos lo hacen, mis sinceras felicitaciones. Pero si tú eres de los que está el semáforo en rojo y te lo pasas, el semáforo peatonal, empecemos a dejar un buen ejemplo. Empecemos a que los trabajadores puedan empezar a hacer las cosas que nosotros hacemos. ¿Listo? Solo puedo aprender cuando practico lo que entiendo y aplico el valor de autocuidado. Si yo veo a la persona que está haciendo actos seguros, yo empiezo a practicarlos y a practicarlos hasta que se me vuelva una cultura de seguridad. ¿Listo? Ten un pensamiento seguro. Empieza cambiando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Así recibiremos una acción segura. Si sembramos una acción segura, recibiremos un hábito seguro. Una acción segura repetitivamente se convierte en un hábito. 21 días de hábitos seguros para empezar a promover un carácter seguro. Ya cuando tenemos un hábito seguro, empezamos a recibir un carácter seguro. Si empezamos a sembrar un carácter seguro, conseguiremos una cultura de seguridad. Entonces debemos cambiar nuestros pensamientos alineados con el neurocoaching, que nos habla María José, empezando a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, cambiando actos seguros. Para que hayan accidentes de trabajo, deben haber dos variables, condiciones inseguras y actos inseguros. Son las dos variables. Pero yo pienso que todas las condiciones inseguras son ocasionadas por un acto inseguro, por una persona que cambió modificó esa condición para que se volviera insegura. Entonces, debemos siempre empezar por cambiar los hábitos o los actos de las personas para empezar a ver los resultados. ¿Listo? ¿Cómo lo cambiamos? Cambiando su pensamiento. ¿Listo? Una persona llena de una cultura de seguridad transmite una forma de ser y un estilo de vida seguro basado en el ejemplo. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarles es que ustedes empiecen a transmitir un mensaje basado en el ejemplo y un estilo de vida, de que no es una cuestión de reglamento, una cuestión de cumplimiento de requisito legal, sino es una cuestión propia, de un autocuidado, de que ustedes cuando vayan a dar ese mensaje a las demás personas, empiezan a generar en ellos ese buen ejemplo. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dejarles. Acá, ya para finalizar, pues mis contactos, están mis diferentes contactos, y yo hago parte del programa Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quiero hacerles una invitación a todos ustedes a que empiecen a participar la construcción de esta tercera temporada, la cual saldrá en agosto. Empiezan a ingresar por la página en Facebook, escriban UMNG Radio, ahí dan clic, se suscriben, dan clic en la campanita que les notifica cuando la emisora o el programa está en vivo, y vayan a la sección de videos. Ahí están todos los videos de las 2 temporadas de las cuales hemos hablado, están en orden cronológico, y pueden escuchar todos los programas que hemos tenido. Hemos tenido entrevistas con el presidente de la ISO 45001, estuvimos en el Congreso de Seguridad y Salud del Trabajo teniendo unas ponencias excelentes. El programa se emite todos los jueves a las 6:30 hora de Colombia, y
Estamos en nombre de todo el equipo de Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo, recibiendo sus propuestas de programas, de secciones, de temas de los cuales debemos hablar, o estamos para hablar. El correo del programa es vocesdesst@gmail.com. Este programa es de la emisora de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual se está emitiendo ya desde el año pasado, programa en Voces de Seguridad, del cual hace parte María José, David Zareski, Elio Pimentel, Keila Sotelo, Clever Parra, Denis Navas, Rodrigo, en fin, son grandes voces a nivel de latinoamericano quienes están pendientes de todo el tema. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su participación, por su interés, por estar conectados ahí en ese momento, a las personas que están ahí presentes. Si tienen alguna pregunta o inquietud, con mucho gusto estoy dispuesto a escucharlas. Y recuerden que siempre nuestro estilo de vida o nuestro principal propósito es el de estar seguros en cada una de nuestro trabajo y de incentivar a las personas de que estén seguras, que siempre te permanezcan en una cultura de autocuidado y de que seamos fan de la prevención. Yo soy fan de la prevención, a mí me encanta y me gusta siempre regresar a casa sano y salvo y que de igual manera los trabajadores estén sanos y salvos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, vamos a concluir este tren de webinars de Latinoamérica. Vamos a la sala de Elio Pimentel. Vamos a dejar las preguntas para otra sesión porque sí, fue bastante completo el tema que nos diste, Jorge. Te agradezco mucho tu ponencia desde la perspectiva de cómo gestionar ese liderazgo a través del ejemplo. Muchísimas gracias a ti, Edgar Medina, por estos espacios tan importantes que nos permiten a todos nosotros opinar y hablar y tramitar y dejarles ese mensaje de empoderamiento a todas las personas. Sigan pendientes de estos eventos que Edgar Medina en su canal de YouTube transmite. Estén pendientes y conectados y, como dice la profe Keila, manténganse activados siempre en todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas Bueno, gracias. gracias.